Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez y conmigo, como siempre, todos los jueves, Nara Rosa, esa excelente y agradable periodista con temas súper interesantes. Hoy nos tiene algo que es increíble, realmente increíble cuando leían la fecha de una intervención quirúrgica y toda la historia está asociada a nuestra invitada. Bueno, la invitada de Nara, la señorita María Romero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Oscar, un placer. María Romero, déjame hacerte una pequeña historia de María Romero. María Romero es una amiga, muy buena amiga, es como mi hermana. María Romero y yo nos conocemos hace 30 años. Y hace un poquito más de ella, hace como más de un año, me dice, Nara, fuimos a almorzar a la playa. Me dice, tengo un dolor tan grande aquí como, creo que es el trigémino, un dolor aquí en la mandíbula que no cede. No se me quita con nada, voy al médico a ver qué es, porque no se me pasa el dolor. María, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros y contar esta historia de fortaleza humana, ¿no? Porque pasaste por los momentos más traumáticos y difíciles de tu vida, se puede decir así. Nosotros hablábamos por teléfono todo el tiempo y lo que ocurrió después fue, bueno, digno de contarse. María, ¿qué pasó después de aquella tarde que almorzamos? Cuéntanos. Bueno, almorzamos creo que fue en el verano del 19, fue hace tiempo, almorzamos otras veces después, pero desde febrero de ese año yo tenía un dolor que parecía que me había caído un rayo en la cara. La causa del dolor no supe cuál fue, seguí de médico en médico hasta octubre. Y el día 23 de octubre me hicieron una resonancia magnética, fui a un neurólogo y salió un tumor en el cerebro, en el centro del cerebro. Ese que ves ahí. Ese tumor, la parte blanca donde está mostrando la flechita, es este tumor. ¿Cuál es el tamaño de este tumor, María? Era bastante grande. 4 centímetros. 4 centímetros en las 3 dimensiones, esa es una de las dimensiones. Cuando te hacen una resonancia magnética, te la hacen en los 3 planos. Este plano y el plano de profundidad. De hecho, en el plano de profundidad se veía la pelotita redondita en el plano de atrás hacia adelante de la cara. 4 centímetros es el tamaño de una pelota de golf. Una pregunta. ¿Y el dolor que usted sentía era constantemente? ¿Cómo podía vivir, dormir, no sé, con ese dolor en la mandíbula? Ese dolor era, Oscar, un dolor que iba y venía. No era constante y era sorpresivo como venía. Yo pensé al principio que tenía una carie porque soy de esas personas con mucha suerte que jamás ha tenido una carie en su vida y no sabía cuál era ese dolor. Y yo empecé por ir a un dentista. Pero era como si me cayera un rayo aquí en el cachete, en esta parte. Y entonces eso empezó de la nada y en ciertas cosas lo empezaron a pues, hacer que ocurriera más frecuente. Comer cosas duras, una brisa muy fuerte. Cuando iba a correr bicicleta no podía con el dolor, la brisa me daba. Con la brisa solamente. Con la brisa solamente. Con la brisa. Sí. ¿Te imaginas lo que es, digo, para cualquier ser humano, recibir una noticia así, pero María Romero, que es una ejecutiva de lo que es el mundo de la publicidad, una mujer que está acostumbrada a trabajar 24 horas al día, que es súper pila, que de pronto te digan, bueno, esto es lo que hay. Y en ese momento tendrían que decirte, bueno, habría que hacer una biopsia para saber si era maligno o benigno, supongo, María. No. Cuando te hacen este examen, la resonancia magnética, te la hacen con contraste y sin contraste. Eso es, entras en el tubo de la resonancia, te hacen una pasada y después te ponen en la vena el contraste y eso es lo que hace que el tumor se vea de ese color blanco. Ese tumor que es un tejido que no debería estar. Ahí se ve claramente lo que es y ellos saben por la resonancia si es benigno o maligno. En mi caso fue un tumor benigno. Lo sabían desde el primer momento, se veía. Y ese tipo de tumor que yo tenía se llama meningioma. Viene del nombre meninge, es el revestimiento, el tejido del revestimiento del cerebro. Y de ahí sale el tumor.
¿Y Ahora, cuántos médicos, hasta que llegó del primer médico al último, a la cirugía, que ya después nos contará toda esa parte que es un poco sensible? Y pues quería alguna sensibilidad a la gente que estaba mirando este programa, Sí. pero es súper interesante porque es una historia real y es una historia humana. ¿Cuántos médicos vio por el camino? Bueno, yo Sí. y después de ahí fui al generalista, a un neurólogo y después a 7 neurocirujanos. Buf. Sí, Con el número 7 fue el que me operó. y toda historia. No hay problema. No, es que tengo la iluminación complicada porque aprovecho la luz exterior. Porque si pongo la luz interior, entonces todo eso se va a un blanco increíble. Aquí hay alguien conectado, no sé, Nada Rosa se fue y ahora está entrando otra vez. Yo la tenía, yo pensaba que estaba aquí. Ahora Nada Rosa la tengo doble. Déjame. Ya esto es como tener a Nada Rosa la doble. internet Es muy aquí en casa complicado. es difícil. María, que te iba a preguntar, aunque te hubiera dicho que el tumor es benigno, el hecho de ese tumor fuera tan grande y estuviera localizado en un lugar tan delicado en la cabeza, me imagino que te puso el mundo al revés. Completamente, porque es súper peligroso donde estaba. Donde estaba en el centro de todas tus funciones. Esa parte que se ve como media redondita, donde está la flecha, es una parte donde la espina dorsal se conecta al cerebro. Aquí, entonces, te puede afectar tu balance, todos tus movimientos de tu cuerpo. En la cabeza, nosotros tenemos lo que se llaman, he aprendido mucho de anatomía de la cabeza, hay 12 nervios intracraneales, que son los nervios que te hacen funcionar tu cara, tu cuello y todo. 6 de los 12 nervios intracraneales estaban envueltos: el olfato, la audición, la vista. Hombre, ahí está todo. Ahí está todo. Es el centro de que te funciona tu organismo, es el centro, la torre de control del organismo, y está en el mismo medio de la torre de control del organismo, empujando. Y el nervio que me causó el dolor es un nervio que se llama el nervio trigémino, y ese es el que me daba ese dolor como si fuera que un rayo me cayera en la cara. Y ese nervio estaba, según las palabras del neurólogo, estrangulado por el tumor. Wow, me imagino el dolor tan brutal que tendrías, María. Sí. Y cuando recibiste esa noticia, o sea, ¿qué pasa por tu mente? Una mujer como tú, acostumbrada a trabajar, a vivir la vida, María vive la vida, le encanta bailar, le encanta cocinar, es una mujer feliz, que vive la vida a cabalidad, completa, feliz de la vida. ¿Cómo es que tú recibes esa noticia y qué pasa por tu mente? ¿Y ahora qué yo hago? Exactamente, ¿y ahora qué hago? Eso digo, y también te pasa el por qué yo. Yo no tengo historial de esto, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué yo tengo esto en mi cabeza? No, el por qué te viene mucho, ¿por qué? Y eso no te lo pueden contestar los médicos, te lo contestan. Yo hacía ejercicio, me mantenía en salud, sí, comía mis cositas, pero me sentía lo mejor que podía dentro de mis circunstancias. Y el por qué yo. Ahora voy a pasar, vamos a pasar ya a uno de los momentos que empieza toda esta historia. Es la segunda fase después de esa... Ese fue después, esa es la tercera fase, Oscar. Eso fue una sesión de radioterapia después de la cirugía. Entonces vamos hacia la cirugía, vamos al cine de la cirugía. Exacto. Por ahí empezó la historia. Esa cirugía. Y antes de eso hay que hablar de lo que le costó llegar ahí. ¿Cuántos médicos vio? La 7. alternativa que le ofrecían los médicos, porque te decían, ¿te operas o no te operas? Sigues con el dolor. Miren ese tajo, esa cirugía. No, hombre, que es muy poco elegante de tu parte, Nada Rosa, tú que eres tan refinada, pero lo del tajo es así. No, aquí no estamos, aquí hay que llamar las cosas por su nombre, al pan y al vino. Bueno, el tajo es lo de menos. A mí me abrieron el cráneo, o sea, debajo hay un hueso, uno de los huesos más duros del cuerpo. Hay primero músculo, hueso, y entonces tienes que llegar al centro del cerebro por la parte de atrás. No sé si me acerco. Aquí se ve... Déjame ponerte en pantalla, espera, un segundito, sí. Voy a ponerte en pantalla aquí, haciendo el switcher. Ok, ahí ya te coloqué. No sé si ves la colita aquí de
Sí, la cicatriz. sí, sí, se nota Ok, ahí. bueno, por acá, aquí eran 41 puntos. Entonces está en la foto el Wow. resto. Así que el pelo lo cubre bastante. Pero no solo es los puntos, es todo lo que entraron. Y había una parte del tumor que según salí de la cirugía le dijeron a mi esposo, y yo me enteré después de que era inoperable, porque si llegan a esa parte del cerebro me causaban un derrame. Wow. ¿En algún momento pensaste, María, consideraste no operarte? ¿Pasó por tu mente o siempre quisiste, lo viste como una posibilidad real? No, yo pensé en qué pasa si no me opero, sí, lo pensé. Pensé muchos escenarios porque del mundo, de la forma que yo pienso y le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que cada vez la operación sea más difícil y el dolor sea más intolerable, porque lo que vi después de ver tantos médicos es que no había de otra, que esto había que sacarlo, que no había radiación ni medicamentos que pudieran contra él y cada vez el dolor iba en aumento y yo estaba en una cantidad de medicamentos para el dolor que yo no sé cómo yo estaba funcionando y trabajando con 7 medicamentos para el dolor diarios. Qué Y, cosa tan una, horrible. ¿Cómo y cuántos entonces, medicamentos estabas tomando, María? Para tener una Yo, idea de lo yo difícil que estaba puede ser. tomando 7 medicamentos al día que incluía 2 anticonvulsionantes que se le dan, o sea, para ese dolor es un dolor de convulsión. Tenía que tomar medicamentos para dormir porque los dolores de cabeza eran insoportables, no lograba dormir. Y te digo, era un total de 7 medicinas diarias de las que yo no Recuérdame tomaba cómo ninguna. sentada. Perdóname que te interrumpí, es que me Sí, parecía que había terminado. Que tenías que dormir sentada, no podías acostarte, ¿verdad? traté eso, pero no hacía gran diferencia, porque sí me dijeron según me estaban evaluando, que podía haber lo que se llama edema, que es inflamación encima de la presión que causaba. Lo hice, lo traté, pero no cambió la cosa. una pregunta, aunque vamos hacia atrás ahorita, porque yo quiero saber algunas cosas más, pero ¿esta foto cuándo fue tomada? Esa fue el 18 de... Ah, esas fueron 2 días. Esos fueron 2 días después. Eso fue sí, la foto de con la cicatriz fue el 18, esa fue el 20 de julio. Y eso fue De porque, este año. de este año, O sí. sea que hace 4 o 5 meses todo cambió para ti. Sí, la operación fue el 16 de julio y hoy estamos a 17 de diciembre, así que exactamente 5 meses hacia el día. Esa Increíble. foto fue porque me afeitaron solamente parte de la cabeza y te ponen un desinfectante y me enredaron el pelo muchísimo. Y yo tenía un dolor tan y tan y tan impresionante que cuando vino mi marido ese día, yo lo agarré por la camisa así le dije, afeítame la cabeza. Porque encima de todo lo que yo me sentía, yo no podía estar bregando con pelo y los nudos en el pelo. Y eso lo fue él. Entonces, cuando vino el cirujano a hacer la ronda ese día, me dijo, you have a new haircut, tienes un recorte nuevo. Y yo no puedo con lo que usted me hizo encima de todo lo que me hicieron, que me enredaron el pelo. No aguanto un enredo. En esa foto estabas ahí, eso eran los medicamentos hablando, porque yo no puedo Sí. creer que después de una cirugía tú estarías así, muerta la risa. Yo estaba feliz de vivir, de estar o sea, es una sensación extraña porque te duele, está súper incómoda, todo lo veía doble, pero estaba mi marido, estaba mi sobrina, estaba la hermana de mi marido, entonces estaba feliz de verlos y me afeitaron. Entonces tienes momentos de altas y bajas. Y en ese momento pues estaba yo feliz de que me había afeitado y de verlo y de que me hicieran un chiste, pero después estaba pues con un dolor y muchísimo medicamento que me causó alucinaciones. Después de esa foto tuve las alucinaciones. O sea, que tuviste alucinaciones a causa de la operación y los medicamentos, te decían los médicos. ¿Qué te causó las alucinaciones y qué viste, por ejemplo? Bueno, pueden ser por 3 razones, las 2 que dijiste y una más que yo tuve una fiebre, me dio una fiebre, de hecho,
me dio una meningitis, y la meningitis es una cosa súper peligrosa, es una enfermedad muy contagiosa, pero fue meningitis, le dijeron mecánica, por todo lo que me hicieron en eso del cerebro, me causó inflamación. Entonces la fiebre, una fiebre también te puede dar alucinaciones. Aquí en vi, yo estaba hablando sola y me pregunta mi sobrina que con quién yo estaba hablando, y yo le dije que con Muhammad Ali. Con Muhammad Ali, ¿viste a Muhammad Ali? De todas las personas del mundo, yo vi a Muhammad Ali. Hombre. Y ella me empezó a decir, ¿qué estás haciendo con él? Y digo, estoy entrevistándolo. ¡Wow! Impresionante. María, volviendo otra vez un poquito a lo que antes de la operación, porque me llama mucho la atención con la fortaleza y el estoicismo con que enfrentaste esto. Supongo que tendrías un apoyo incondicional de John, tu esposo, y de la gente de tu familia, pero de todas formas, o sea, ¿cómo puede uno lidiar con algo así? Estás lidiando con un dolor intenso, inaguantable, estás lidiando con el hecho de que te van a abrir la cabeza y a lo mejor no sales de la mesa de operaciones. Estás lidiando con el hecho de que estás trabajando, que tienes que trabajar para pagar el seguro médico. María, ¿cómo lo hiciste? Hombre, se la pusiste súper difícil, imagínense, ese día era... Me lo tiene que decir. Vamos a ver, espera, déjame ponerle en primer plano para ver lo que va a contar. A ver. Bueno, lo que te puedo contar es, Nara, desde el primer momento que me dieron este diagnóstico y todas las cosas que pasaron, mi esposo y yo tomamos la decisión de tomar una decisión a la vez y un día a la vez. No traumatizar, no hacer tremendistas así, sino decir, hoy lo de hoy, mañana lo de mañana. Porque ahí es que viene como esa... Todos queremos creer que podemos resolver lo que pasa o nos podemos preocupar de lo que no ha pasado y resulta que nunca pasa. Entonces, mutuamente nos recordábamos de una decisión a la vez, un día a la vez, una cosa a la vez, un momento a la vez. Entonces, vas en tu recuperación momento a momento, te vuelves loca si piensas con todo lo que hay. Y en el momento, por ejemplo, yo antes de entrar en la sala de operaciones, vino el neurocirujano y me dijo si estaba lista. Y yo me puse la mano en el corazón y le dije que yo confiaba en su sabiduría. Y me dijo, eso es lo que quiero oír. No, le dijo, I trust your wisdom, that's what I want to hear. Y en ese momento, pues, lo único que pensé fue eso, que yo había hablado con él, que yo estaba confiada y que también él era un ser humano y se portó como un ser humano conmigo, que fue muy importante. Entonces, una cosa a la vez. Una pregunta, ¿y ¿ustedes se lo revelaron, se lo dijeron a la familia antes? ¿O mantuvieron el secreto de la decisión? De operarnos, ¿sí? Oh, no, se lo dijimos a todo el mundo. Yo se lo dije a mi trabajo, por ejemplo, se lo dije después que había tenido la primera cita con el neurocirujano, que me dijo que la posibilidad de operación, y digo, mira, tengo este problema y no sé cómo ni cuándo, pero quiero que sepas. No te lo quiero decir el día antes de que me tenga que ir, no sé cuánto tiempo me tengo que ir, no tengo idea. Entonces nosotros optamos por hacer el cuento. Lo que pasa con eso es que a veces la gente quiere mucha información y que le digas todo y le digo, mira, te informo, pero esto no es radio noticias, tú sabes, voy a darle cuentas a todo el mundo de todo lo que está pasando. No, tampoco, cuando me preguntaban mucho yo decía, ya. Hoy no, ahora te hablo después. Dentro de toda esta vorágine que estabas viviendo, también estabas haciendo citas con diferentes cirujanos. Y es muy importante esto porque uno no puede ponerse, y dirás tú, en manos de cualquier persona, sobre todo con respeto a todos los médicos, pero hay médicos y hay médicos. Y tengo la plena seguridad, como hablamos de esto ya, que escogiste un médico fantástico, que además de ser médico, se portó como todo un ser humano. Cuéntame cómo fue la odisea de conseguir a este médico indio, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue? Varias citas yo me acuerdo que estabas viajando de Nueva York a Miami, o sea, aquello era constante, ¿no? Sí, bueno, yo a quien le estoy muy agradecida es a mi médico generalista, a mi médico de cabecera de más de 20 años, que él se preocupó por mí.
Entonces, desde el primer momento que él supo el diagnóstico, él intervino y habló con todos los médicos y con todos los neurocirujanos con que yo hablé. Y hubo un momento en que él no le estaba gustando lo que me estaban diciendo los neurocirujanos, y entonces me mandó a una persona con mucha experiencia y de operaciones difíciles. Y esa neurocirujana, una neurocirujana mujer, que es algo muy raro, imagina, es un oficio muy difícil, y que haya una mujer neurocirujana todavía más, una gran persona, y me dijo, esto solamente lo hacen 3 personas en Estados Unidos. O vas a Pittsburgh, o vas a Nueva York, o vas a Los Ángeles. Yo voy a hablar con los 3 médicos que yo conozco y a ver quién puede tomar tu caso. Y fue por intervención de ella, pero la primera intervención fue mi generalista, que me dijo, no me gusta lo que me están diciendo los neurocirujanos con que has hablado, algunos no me están contestando llamadas, no me explican la cosa y yo no me siento cómodo. Entonces a él le agradezco estar aquí. O sea, hay que confiar en ese médico. ¿Qué te convenció de él? Supongo que además de su conocimiento, ¿no? Hubo algo que te dijo, esta es la persona que voy a poner mi vida y mis manos. Él, desde la primera cita, me hizo, yo pude hablar con todo el equipo, porque me habían dicho, por ejemplo, otro neurocirujano que él operaba con un otorrino, con un ENT, pero ni se molestó en que hablara con él, ni se molestó en poner las imágenes de la resonancia magnética en pantalla, no me explicó nada, sino me dijo esto se hace así, y ya, muy arrogante, un señor muy conocido, de hecho, pero este médico que vi, que es tan más conocido que él, que me operó, hablé con todo el equipo, con todas sus enfermeras, con el otorrino, con el señor que haría la radioterapia después, el doctor que hace el Gamma Knife, que es una modalidad de radioterapia que hace en el cerebro, y con el otorrino, con todos. Yo hablé con el equipo completo desde el primer día, aunque estuvieran, y eso fue porque él me dijo, tienes que hablar con todo el equipo y tomar la decisión. Me explicó clarísimamente. Fui con una amiga mía, le contestó todas las preguntas a mi amiga porque mi esposo estaba trabajando, y agarró un modelo del cerebro de que tiene todas las partes y me explicó exactamente lo que estaba pasando. Y él es una eminencia a nivel mundial. Quiero que hablemos de esa foto, de esta imagen que ahorita la comentó, pero estaba adelantada. Después, ¿no? De la cirugía. Sí. Después que me hicieron la cirugía, que es donde están con los puntos, esto ocurrió el 11 de noviembre y fue una sesión de radioterapia, una modalidad que se llama Gamma Knife, que es para eliminar el resto del tumor, que es inoperable, porque si me llegaba en esa parte del tumor, me hubiera dado un derrame, me hubiera quedado en la mesa. Entonces, con esto, te agarran la cabeza con tornillos, te hacen otra resonancia magnética, y ahí, con esa resonancia magnética, hacen una plantilla para la radiación, para ir exactamente a ese lugar donde está el pedacito de tumor que no se pudo operar. En ese momento, hombre, ya un trabajo. Un segundito. No, que ahorita, antes de empezar el programa, usted le comentaba a Nara que en esas semanas, esos 5 meses, había perdido el olfato, la sensibilidad, no tomaba café, Nara protestando, diciendo, no se puede vivir sin café, toda esa historia. Comente esa parte que Nara ya la había preguntado, pero fuera del aire. O sea, vamos aquí ahora. Sí. Bueno, inmediatamente después de la operación, que fue, como digo, el 16 de julio, y la operación fueron 2 días, para que sepa. Fue un día, el 15 de julio, se hace un procedimiento que se llama la embolización, que es donde entran con un catete desde la ingle, desde la arteria femoral, y cierran el fluido sanguíneo del cerebro en la parte del tumor. Eso es un procedimiento de como 4 horas, y lo hace un neurólogo, interventional neurologist, un neurólogo que hace intervenciones quirúrgicas de ese tipo. Al día siguiente, el neurocirujano y el otorrino abren mi cerebro, hacen la operación de 9 horas. Yo me levanto de la operación y lo primero cuando entré a sala, me di cuenta que habían como 20 personas
en la sala de operaciones. Estaba lleno, se parecía un auditorio. Cuando salgo, estaban las anestesiólogas, que me acuerdo de ellos, me estaban levantando y me estaban diciendo que me despertara, que wake up. Y yo no sé por qué en ese momento yo tenía un pánico muy grande, yo estaba hecha una bolita, tenía, no estaba vendada, sino estaba abierto, y decía, no. Y él me decía, tu esposo te quiere saludar, estás en el cuarto, te quiere hablar. Y yo, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada. Yo me sentí muy rara, una sensación muy extraña. Estuve en intensivo por varios días. Y cuando estaba en intensivo, cuando lo primero que me dieron, pues me di cuenta que no me sabía nada. Y cuando abrí los ojos, vi todo doble. Y este oído, no, el oído izquierdo, porque fue donde entraron, no tenía apenas audición. Entonces me ponía así los audiofonitos para escuchar música con el iPhone y solamente lo escuchaba de un lado. Se desanimó en ese momento que sintió que le estaba fallando alguno de sus servicios esenciales, que es el tacto, no sé, todo, el gusto, el oído, se desanimó, porque ese momento es crucial, eso depende de la fortaleza del ser humano. Yo no sé qué me habría pasado a mí, yo creo que yo nunca apostaría a lanzarme a ese trance suyo, no sé, yo déjeme ir ya, porque no es temible lo que usted hizo o lo que usted aceptó hacer o apostó. Pero cuénteme, ¿dudó en ese momento del éxito? No, yo no dudé en eso. Yo estaba tan preocupada porque no me sabía la comida. Tenía la boca tan seca porque uno lo entuban, uno queda entubado. Entonces todo estaba muy seco, la garganta. Entonces era como que las enfermeras se portaban muy bien y yo, por favor, dame agua, por favor, tráeme helado. Te traían la comida y digo, yo no puedo comer eso. Entonces, cuando me salí del hospital, yo lo que tenía en el refrigerador del apartamentito donde me quedé en Nueva York, porque la operación fue en Nueva York, yo no vivo allí, eran 3 galones de helado de vainilla por la textura y que era fresco, porque no me sabía. Yo no soy amante del helado de vainilla, ni mucho menos. Me gustaba el chocolate, me gustaban otras cosas, pero es esa sensación de refrescar frío y el hecho de que masticar era un problema porque me habían cortado, o sea, cuando usted mastique, póngase la mano en la cabeza, se mueven estos músculos y no podía, pero en ese momento yo estaba como que tratando de resolver el problema más que decir, no, ¿qué cosa hice? Sino dame algo para salir de este problema. Pero no comía pan, me dijo ahorita. No podía comer pan. Yo rebajé 20 libras en 2 semanas. Una dieta extra. Es una dieta extra aparte. Entonces, cuando empecé a comer, comía poquito y comía mucho. Y de hecho, la neurocirujana, que fue la que me envió a este doctor, que fue el que hizo la operación, la que me dijo, vaya usted a otra persona, ella me dijo, vas a necesitar tus reservas antes de esta operación. O sea, que no te pongas muy flaca antes de la operación. Y después de la operación vas a tener que comer 4.000 calorías diarias. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, pero ¿qué 4.000 calorías? ¿Cómo uno come 4.000 calorías diarias si no te sabe la comida y te duele masticar? Comiendo pastelito de guayaba. No, ¿qué pastelito de guayaba? Eso no podía comer, era todo líquido. Oscar, era todo líquido. Yo comía todo líquido. María, eran los shakes de proteína esos que hacen para los atletas, que le ponen todas las cosas horribles y la espinaca y la lechuga y aquello. Todo junto, no importaba, mientras estuviera fresquita, a mí me sabía bien, era líquido fresquito para abajo, no me sabía nada, podías ponerle todos los suplementos posibles. Entonces mi esposo, que es exatleta, le ponía de todo. Claro, y a mí no me sabía. Está bueno. Mira, María, las secuelas, eso era parte de las secuelas. Pudiste haber salido peor, sí. ¿Cierto? Porque pudiste haber perdido la audición, lo que hablabas de la parálisis. Eso es lo más común. O sea, hay que, te digo, es una maravilla hoy en día lo que es la medicina moderna, porque en ¿cuánto? 5 meses estás, sí. Es la María Romero que yo conocía. Al principio, cuando salía de la operación, se cansaba mucho,
hablaba muy despacio. Yo hablaba con ella por teléfono y decía, estoy muy cansada, pero ya, ha llegado un punto que ya como que estás up to speed, como llaman los americanos, ¿no? Ya estás lista, te sientes bien del todo. No, todavía no. No. Todavía no. Me falta. Todavía me queda, sí. Hay un par de cositas. El hecho es de que todavía veo doble, pero no en toda la visión. Casi toda mi visión está bien. Es al extremo, cuando miro directamente abajo, que es como cuando los músculos que hacen más esfuerzo y estás así con la cabeza erecta, pero miras para abajo. Yo ahora veo dos computadoras, pero si hago así, son una. Entonces me queda un poco de visión doble. Eso va a desaparecer, te dicen los médicos. O sea, automáticamente vas a ir viendo de una manera normal, ¿o no? Eso es lo que ellos esperan. A mí desde el primer momento el neurocirujano me dijo de 3 a 6 meses de recuperación mínimo. Y todavía no vamos al 6º mes, estamos en el 5º. María, estás bailando salsa. Me dijiste que el otro día te encontrabas bailando salsa en la cocina con tu marido. ¿Quién te hubiera dicho eso? Que ya te saben las cosas más o menos normal. María, estamos avanzando, mujer. Estamos avanzando, sí. Lo que pasa es que mi esposo, pues, las personas que cuidan de un paciente que se siente así muy mal, se quedan traumatizados, ¿no? Se le da su post-traumatic. Tienen el síndrome postraumático de cuidar a una persona así. Entonces, él puso la canción de Tito Nieves, Sonámbulo, porque no podía dormir. Y entonces nos pusimos a bailar Sonámbulo. ¿Cómo le afectó, hablando de tu esposo, cómo le afectó todo esto a él, el pobre? Muchísimo. Yo creo que le afectó más que a mí porque uno sabe cómo uno se siente y de cierta manera cuando tú estás viendo a una persona que está muy enferma, yo lo viví con mi mamá, cuando mi mamá se enfermó, mi papá, te sientes impotente. Claro. Es más difícil a veces cuando es un ser querido y no eres tú. Cuando eres tú, bueno, soy yo, para adelante, lo que sea. Pero alguien que te quiere sufre. Al verte así, sufre cuando no entiende por qué estás alucinando, sufre al pensar si te vas a quedar así, si esto es un proceso corto o si es un estado permanente. Pero vas a tener una Navidad bendecida, María. La verdad que hayas pasado esto, que te hayas sometido a esa gran cirugía y hayas salido de ella de esta forma, o sea, ¿qué te puedo decir? Vas a disfrutarla, yo supongo que como muchos años antes no lo hayas hecho, quizás porque precisamente por lo que viste delante de ti, ¿no? Una cosa, Nara. Primero, que no estoy cerrando el programa. Quiero aprovechar para felicitarte y agradecerte que hayas invitado a María Romero porque me encantan las buenas noticias. El mundo de la noticia, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, es mala noticia. Un barco sale de aquí, llega allá, no le interesa a nadie. El barco se queda por el camino y pasa lo que pasa, es noticia. Pero esta buena noticia a mucha gente le hace falta, a todo el mundo lo agradecemos. Ahora yo quisiera terminar con una secuencia que me la acabo de inventar aquí, en el switcher esa que uno hace en este tipo de programa de directa o live stream, que pedirle una recomendación. Nara, tú eres la que vas a cerrar el programa. Pero yo quiero que María Romero le haga una recomendación a la gente que está en una situación medio parecida, peor, más grave, más sencilla. O sea, porque usted estuvo ahí, usted casi se marcha, pero usted regresó y está aquí con nosotros. Yo me pongo medio sentimental porque a mí me gusta eso de que la gente la pase bien, que sea feliz y que logre vivir esta vida. Como ya nada, es una vida loca, no sé qué historia, pero hay de todo y es buenísimo estar aquí para ver a la gente y a la gente que se lo merece y hasta a los que no se merecen también verlo ahí que andan por ahí sueltos. Sobre todo que están con los médicos, María, no sé si estás de acuerdo conmigo, si tienen algo, se sienten algo que no mejora, una mejoría, toman medicamentos, que insistan. Yo quiero prefiero que tú lo digas, no que no lo diga yo. Sí. No, definitivamente, pero lo primero que te digo es que hay que pensar que esta operación y todo esto ocurrió en el tiempo del COVID y de la pandemia. Entonces, hay muchas complicaciones de algo complicado, que hubiera sido complicado en cualquier momento, es muy complicado con el COVID. Entonces, yo creo que tal vez en esta época la gente está pensando en no ir a un hospital o en no cuidarse o en no hacer lo que sea necesario. Yo creo que es importante cuidarse y
a la misma vez mantener los protocolos y todo lo que hay que hacer para el COVID. Pero es posible que uno pueda tomar cartas en un problema que no sea el COVID durante el tiempo del COVID. No decir, no lo voy a hacer. Yo seguí adelante y seguí las recomendaciones de los médicos. La cirugía fue pospuesta, pero se hizo. Creo que es importante insistir, pero también buscar a quien te entienda, porque si insistes con una persona que no te hace caso y un médico que es arrogante o no, buscar o escuchar a tu propio cuerpo. Yo soy una persona que empujaba mucho, yo no era de ir a médicos, ni soy hipocondríaca, ni mucho menos, pero a veces pasan cosas que tú dices, no, esto aquí hay algo extraño, aquí tengo que seguir insistiendo, y si si el dentista me dijo que no, y esto sigue pasando, tengo que seguir. Y cuando volví al generalista, no me arregló la situación, él insistió. Entonces, creo que es importante insistir con los médicos, pero si hay un médico que no te hace caso, busca otro. Insistir es más de cuidarte, de escucharte y de tratarse uno bien y de decir, ok, en el mundo están pasando muchas cosas, pero también este problema se puede manejar, se puede arreglar y tengo que buscar a alguien que me dé una solución para sentirme mejor. Pero siempre hay un riesgo, ¿no? Que hay que apostar o no apostar. Exacto, sí. Y hay que, a veces, si la apuesta es bien grande, la apuesta La apuesta fue grande, la tuya. O sea, es como dicen, estás entre la espada y la pared, literalmente, y tienes que decidir. Es una decisión difícil, pero la confianza, uno se tiene que sentir bien con la recomendación y sentir que el médico responde. Y también entender que el médico es un ser humano y te puede decir, pero uno poder preguntar a la satisfacción de las dudas de uno y de la familia. Ante la despedida de Nara Rosa, que es la que va a cerrar, voy a rodar esa secuencia que me acabo de inventar. ¿Dónde empezó y dónde terminó? Ahí empezamos. Empezamos ahí. Pues nada, Seguimos María. Aquí. Exacto, esa fue la cirugía. Seguimos después. Aquí. Y esa fue la radioterapia. Y aquí, el rostro de la felicidad. Esta fue después de esa secuencia, que fue antes del... Sí, pero para mí es la secuencia de la felicidad. Termino con una sonrisa. O sea, después nadie me va a regañar ni me va a reclamar el derecho de publicación por esto. Entonces ahora, Nara. Nada, gracias, María. Me da muchísima alegría verte sonreír así como siempre lo has hecho. Eres una mujer muy alegre, muy positiva y me da mucha alegría realmente que tengas una linda Navidad. Gracias por compartir tus palabras, tu fuerza de espíritu con nosotros, porque tu historia es una historia de sobrevivencia y sobreviviste esa operación y nada. Gracias, te quiero mucho, que tengas una preciosa Navidad y así nos despedimos. Gracias por tu tiempo, que sé que también estás trabajando y te tomaste media horita de tu tiempo para regalárnoslas a nosotros. Así es que, nada, feliz Navidad. A ti, gracias. Oscar, y a los... Gracias, Nara. Gracias, Oscar. Es un placer y a todo el mundo feliz Navidad y cuídense mucho, escúchense. Ok, gracias, muchas gracias. Te quiero, para vaya ustedes mirando por ti. Sí, chao. Mari.